Bueno, en esta parte vamos a hablar de lo que vamos a comenzar del final. Y vamos a comenzar primero presentando qué es lo que viene al final del protocolo. Y al final del protocolo lo que viene es la operacionalización de variables. Y esta palabra es clave, variables. ¿Por qué? Porque estas variables tienen que salir de algún lado. Entonces, nosotros nos preguntamos de dónde aparecen estas variables que son las que nosotros decimos que las operacionalizamos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde se toman dichas variables? ¿De dónde se toman dichas variables? Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que acordarnos de las dos partes principales, de los antecedentes y del marco teórico. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda a identificar cuáles son las variables que nosotros deberíamos estar analizando. O sea, las variables no se toman arbitrariamente y a capricho de alguien, sino que se toman porque en la revisión bibliográfica, tanto en los antecedentes como en el marco teórico, nos indica que esas son las variables que debemos incluir en nuestro estudio y analizar. Bien, entonces, eso, digamos, en cuanto a la operacionalización de variables. Pero ahora veamos esto, ¿verdad? En cuanto a cómo nosotros incluimos los antecedentes, ¿verdad? ¿Cómo se incluyen los antecedentes? En clase nosotros habíamos dicho que habían los siguientes elementos. El primero era el qué. El segundo era el por qué. El otro era el cómo. ¿Verdad? ¿Cómo fue que se analizaron? ¿Qué fue lo que se analizó? ¿Cómo se analizó? ¿Por qué se analizó? Y lo último era los resultados. ¿Verdad? Resultados. Y después, ¿verdad? Y aquí, bueno, al comienzo, incluso nosotros habíamos metido una más que era quién. ¿Verdad? ¿Quién, qué, por qué, cómo y los resultados de dicho estudio? Entonces, esas son las cosas. Entonces, vamos a comenzar aquí, ¿verdad? Viendo quién, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de quién? Ese es el autor. Autor, y aquí lo voy a poner, ¿verdad? Entre paréntesis, autores y año de publicación. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que nos dice quién hizo qué. Lo segundo, ¿verdad? Es la parte de ahora de qué. Entonces, aquí nos tiene que decir qué fue lo que se estudió. O sea, ¿cuál fue el tema estudiado? Y aquí mismo nos debe decir, ¿verdad?, algunas cosas de cómo quisieron estudiar eso, por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Entonces, cuando nosotros vamos al por qué, ahí nos tiene que decir, ¿verdad?, cuáles eran los objetivos de ese estudio.
que es investigación o estudio. ¿Cuáles eran los objetivos? Tanto el general como los específicos. Ahí nos dices, pero esos objetivos, la gente que nosotros estamos estudiando, cómo han hecho las cosas, ellos también se han basado en alguien más. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde viene la parte del cómo. ¿Cómo fue que se hizo? Entonces, cuando nosotros decimos cómo, realmente lo que estamos hablando es de los aspectos teóricos que justifican haber estudiado una o unas variables y sus relaciones. O sea, en ningún momento un investigador nos va a decir, yo estudié estas variables porque se me ocurrieron, porque eso nunca sucede. O sea, hay gente que lo hace, pero eso es incorrecto, eso es anticientífico. Lo científico es que nosotros nos basemos en lo que han hecho otros estudiosos de la materia y nosotros lo tomemos a como ellos lo hicieron o nosotros le hagamos ciertas adaptaciones a nuestra realidad, pero no podemos simplemente arbitrariamente decir voy a estudiar esta u otra variable, ¿verdad? Entonces, ahí nos da los aspectos teóricos. El cómo, ¿verdad? También nos da otra cosa. Entonces, podemos poner esto así, ¿verdad? Y el cómo nos da lo siguiente. Nos da cómo se hizo en la práctica. En la práctica. Y eso quiere decir, ¿verdad? Lo que estamos hablando, lo que es el famoso marco metodológico, ¿no? Ese es el marco metodológico que nos dice, en base al marco teórico, ¿verdad? Las variables a medir en campo. Ahora, estas variables pueden medirse tras la obtención de datos primarios a través de encuestas, llamadas por teléfono, entrevistas, o pueden ser datos secundarios que podemos obtener de otras fuentes, ¿verdad? De eso se trata, de que nosotros con este conocimiento previo de cómo se han estudiado las cosas, ¿verdad? Nos dice cómo medir las variables en el campo, ¿verdad? Cómo medir dichas variables en la práctica, pues, ¿verdad? Cómo medir dichas variables en la práctica, y de esa manera nosotros sabemos qué variables deben ser medidas y cómo deben ser medidas, ¿verdad? Esa es la parte de que nos está diciendo los antecedentes, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos lo siguiente. ¿No? Tenemos el qué, el cómo, y antes del cómo incluso tenemos el por qué, que yo les decía que esto se relaciona con los objetivos. Entonces, el qué es el tema, el por qué, los objetivos, ¿verdad? El cómo es el marco teórico y metodológico. Y tenemos los resultados, ¿verdad? Bueno, y les decía como siempre, ¿verdad? El quién, ¿verdad? Que eso es el primero que tenemos que ver, ¿verdad? Autores y año de publicación del estudio. Entonces, si nos llevamos por esta guía, esto nos va a enseñar a nosotros cuáles fueron las variables, ¿verdad? Y esto tenemos que tratar de resumirlo. Y cuando tengamos
varias fichas, porque estas son las famosas fichas, ¿verdad? Aquí le puedo poner hacer ficha, ¿verdad? Y estas famosas fichas son las que nosotros vamos a hacer, y vamos a hacerlo con los párrafos, de la manera en que aprendimos a hacer los párrafos. Lo mismo, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un pequeño párrafo de un estudio y eso lo vamos a ir incluyendo de acuerdo a la palabra clave que nosotros vamos definiendo. Y después eso que los antecedentes los vamos a retomar en el marco teórico y ahí es donde nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad?, lo que es la relación entre las variables que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, en el marco teórico se retoma las variables identificadas en los antecedentes y se analiza la relación teórica entre dichas variables. Se definen conceptos, pero lo más importante es la teoría de las relaciones entre dichas variables. Entonces, eso es lo que y esta parte, ¿verdad?, se definen conceptos, es una especie de marco conceptual, pero definir conceptos no es suficiente en un marco teórico. Un marco teórico es la teoría que apoya la relación entre variables, ¿verdad? Entonces yo espero que ustedes, ¿verdad?, vayan a los antecedentes a ustedes, ¿verdad? Entonces, antecedentes te llevan al marco teórico, ¿verdad? O te ayudan a definir variables a estudiar y sus relaciones, ¿verdad? O sea, podría ser variable a estudiar y sus relaciones, o sea, las relaciones entre estas variables. Esto ayuda a definir los objetivos del estudio, así como el marco teórico. Marco teórico, el metodológico y la operacionalización de variables. Operacionalización de variables. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Nosotros comenzamos con el marco teórico, con los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Una revisión bibliográfica, ¿verdad? Marco metodológico, ¿verdad? Y la operacionalización de variables. Entonces esto lo vamos a poner aquí, agregar al diccionario, operacionalización de variables. ¿Ok? Y así nosotros vamos a agregar esto. ¿Ok? Entonces, esta es la parte, las variables que ustedes muestren en su operacionalización de variables tienen que de alguna manera venir ligadas desde los antecedentes y ser expandidas en el marco teórico. No puede ser de que sean arbitrariamente tomadas. ¿Okay? Espero que esta orientación les sirva y que les ayude a definir mejor la secuencia, la estructura lógica de su documento, de su protocolo.